Muy buenas noches, estimados participantes del curso de dinámica. Una calurosa y cordial bienvenida. Damos inicio a la semana 10 para de nuevo hacer un pequeño repaso acerca del trabajo mecánico. Sé que ya lo habíamos hecho en la primera reunión. Vamos a, debido a el tiempo que tenemos sin conectarnos, producto, digamos, de la situación de la crisis eléctrica. Voy a hacer un pequeño repaso, muy breve, para terminar con un problema que tiene que ver con lo que vamos a calcular ahora, o que vamos a obtener como el teorema de trabajo, donde vamos a vincular un aspecto nuevo, por decirlo de esa forma, del punto de vista energético. Bueno, yo inicio la presentación con la noción de producto escalar, que lo vamos a usar, de dos vectores. Este es lo que llama producto punto, lo comenté la vez pasada también. Este producto escalar en magnitud, porque se llama escalar porque el resultado me va a dar un número, pero tienen que estar vinculado a esta proyección. Si yo proyecto el vector B sobre A, esa proyección es el coseno, y por eso que tenemos nosotros, eh, aquí creo que está Jonathan. Ya, Jonathan, ya estás activo. Amigo Jonathan, ¿está activo? Buenas noches, Buenas profesor. noches, ¿cómo está? Ok. Muy Me corrobora el compartir de pantalla, por favor. Sí, Oye, ok, se ve perfecto. claro. Ok, entonces, bueno, esto es como repasito. El producto escalar es conmutativo, o sea, es válido el orden. Este producto lo vamos a utilizar dentro de un momento. El producto de dos vectores, de los mismos vectores, A por A, es la magnitud de A cuadrado. ¿Ok? Bueno, este sería el producto escalar en magnitud, tomando en cuenta la magnitud del vector A, la magnitud del vector B por el coseno del ángulo. También lo vamos a poner en práctica en unos momentos. Bueno, entonces la definición, como ya comentamos en la clase anterior, la primera reunión, tenemos que el trabajo mecánico sería este producto escalar. Según la definición que hemos dado ahorita allá arriba, tenemos esta otra nueva expresión y vamos a entonces poner en práctica lo que hemos comentado, las definiciones. Por ejemplo, el caso muy particular que es el de un resorte, ¿sí? Un resorte que se aplica una fuerza, el resorte actúa según la tercera de Newton con una fuerza restauradora opuesta a este que estamos aplicando nosotros acá, que, que tiende pues a llevar el resorte en su... Hay otro muchacho también, creo que ya está, ok. El amigo Javier, ¿no? Bienvenido, Javier. Buenas noches. Bueno, entonces fíjense, Buenas noches, profesor. eh, ya posiblemente ustedes ya conocen algo sobre la ley de Hooke, obviamente, pero vamos a calcular el trabajo que se realiza, o sea, ya desde el punto de vista no de la segunda ley de Newton, como ya lo comenté. Con la segunda ley de Newton, pues sabemos que aparece una fuerza restauradora y una fuerza que es directamente proporcional a la distancia pues, que el resorte se estira o se comprime. Y ahora vamos a verlo desde el punto de vista energético, o sea, desde el punto de vista de la energía, en este caso del trabajo, ¿no? Entonces vamos a calcular el trabajo, ¿eh? Tal como se los coloqué yo acá, vamos a calcular el trabajo desde la posición X sub 0, que es la posición de estado de equilibrio, hasta en la posición X, ¿eh? Y
Ahora vamos a poner en práctica el concepto de producto escalar, porque aquí el desplazamiento es 180 grados. ¿Eh? O sea, el desplazamiento no, corrijo, el ángulo entre esos vectores. La fuerza restauradora, si el resorte se está estirando, hay una fuerza restauradora opuesta y el resorte se mueve hacia el lado derecho. Entonces, ese ángulo que forma tanto la distancia, ese vector distancia como el vector fuerza, es 180 grados, un ángulo llano. Esto me da negativo porque el coseno de 180 menos 100 es negativo, aquí sería menos, por eso que aparece este menos, esa es la justificación de este menos. En algunos textos aparece, pero eh, no está desarrollado esta integral de esta forma. La ley de Hooke, como ya todos conocemos, es la constante de elasticidad del resorte, ¿no?, multiplicada por la distancia. Y al integrar, ¿sí?, al integrar, hacer esta integral definida, me queda menos un medio de K por la diferencia de los desplazamientos al cuadrado. ¿Okay? Si inicialmente llamamos x sub 0, si estamos en el punto 0, entonces x sub 0 es igual a 0, obviamente, ¿no? Y me va a quedar un medio de kx cuadrado. Bueno, eh, si yo represento la fuerza restauradora, que es K por X, sabemos que es una recta, ¿ok? Una recta. Y usando la noción de trabajo de lo que hemos calculado ahorita acá, que hemos demostrado acá, esto significa que esta integral es equivalente al área de esta sección. Y el área de esta sección es el área de un triángulo. Y el área de un triángulo es un medio de la base por altura. Aquí lo tenemos. O sea, un medio de la base, ¿ve?, que viene siendo XF por la altura, que viene siendo la fuerza de restauración. Y este mismo resultado geométricamente que hemos obtenido, lo podemos también obtener a partir de la definición de trabajo con la integración. O sea, eh, reversiblemente, la integral, cuando uno integra, está calculando el área bajo una curva. O sea, eso es lo que quiero recalcar. ¿Sí? Bueno, luego tenemos la noción, vamos a probar muy rápidamente el teorema de trabajo e introducir un término nuevo, ¿sí?, que vamos a llamar energía cinética. Entonces, partiendo de la definición de trabajo de esta integral que vemos acá, ¿okay?, la fuerza según la segunda ley de Newton es masa por aceleración. Fíjense que aquí estoy trabajando vectorialmente. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? M, la aceleración vector, escalarmente por dr, porque acuérdense que este es el producto escalar. ¿Sí? Entonces aquí me va a quedar que la aceleración escribo en función de la derivada de la velocidad. ¿Sí? Entonces tenemos dv de t, dr, hacemos un pequeño abuso acá del lenguaje matemático y llamamos dr sobre dt, es por definición velocidad, y al final me va a quedar esta integral que sería v por diferencial de v, la masa de la partícula en cuestión es una constante, lo sacamos fuera de la integral y al final me va a quedar v por v. Es lo que yo acabo de indicar hace ratico, fíjense. Este v por v, vectorialmente, es esto. Ustedes multiplican escalarmente un vector por sí mismo y me va a dar el vector al cuadrado en magnitud. ¿Ve? En magnitud. Entonces, cuando uno tiene esto, obtiene es la magnitud de la velocidad. Esto lo puse de esta forma que no es común, ¿no? O sea, no tengo con el editor cómo colocar aquí el A en la parte inferior y en la parte superior, entonces coloqué que esto se está evaluando límite inferior menos límite superior, o al revés, límite superior menos inferior. ¿Sí? Y
Esto, fíjense, otra cosa importante. Esto es un vector. Esto es la magnitud de ese vector, evaluado en los límites de integración. Entonces, la velocidad b al cuadrado menos la velocidad a al cuadrado. Porque recordemos que la primitiva de b es diferencial de b es b cuadrado sobre 2. Y por eso es que aparece ese famoso un medio, ¿ves? Que este famoso un medio. Y este término nuevo, bueno, no, lo están viendo de bachillerato. Pero este término que está acá, bueno, en bachillerato le dijeron que era un medio de mb cuadrado, pero no sabía por qué era un medio. ¿Ok? Aquí, bueno, ya estamos con un poquito de cálculo diferencial, sabemos ya la procedencia de un medio. Entonces sería un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Esto es lo que comúnmente se llama energía cinética. ¿Sí? Entonces, físicamente hablando, el trabajo es equivalente a la variación o al cambio de energía cinética de la partícula, ¿sí? O del cuerpo en cuestión, en estudio. ¿Sí? Si la velocidad se mantiene constante, obviamente el trabajo es nulo. ¿Ok? No hay trabajo. Fíjense como corolario del teorema. Si la velocidad es constante, el trabajo es nulo. Trabajo neto, ojo, el trabajo neto es nulo. Bueno, entonces, para ilustrar todo este asunto que hemos comentado ahorita, traje este problema. Colación, tengo un plano inclinado, fíjense, un bloque se desliza partiendo del reposo de la parte superior de un plano inclinado de longitud L. Se desliza a través de esa superficie del plano a una superficie horizontal hasta recorrer una distancia X desde el plano. Calcular una expresión para el coeficiente de roce, use el teorema de trabajo. Bueno, el asunto es lo siguiente. Esta es la masita que está en un plano inclinado que forma un ángulo alfa. Esto ya es típico de ustedes. Se supone que ustedes en el primer corte hicieron un ejercicio de esto y otras cosas más complicadas. Bueno, pero eso es un supuesto. Hoy le coloqué en el grupo de Telegram dos archivos, como que uno de ellos es de repaso, ¿no? El otro sí es algo del material que estamos viendo hoy. Aquí tengo lo siguiente. Aquí el fenómeno físico es parte de lo siguiente. El punto más alto del plano, que se supone que está en reposo, parte del reposo, él se desliza a través del plano, ¿eh? Pasa a través en una trayectoria horizontal, ¿eh? Y recorre una distancia X hasta que se detiene. ¿Eh? Se va a detener por efecto del roce. ¿Eh? Entonces, vamos a hacer el análisis dinámico usando la segunda ley de Newton. Por una parte, usamos el teorema de trabajo para simplificar el problema y obtener en cuestión de qué depende el coeficiente de fricción, suponiendo que el coeficiente de fricción es igual para ambas superficies, ya sea para el plano inclinado y ya sea para esta superficie. O sea, las superficies son iguales, porque acuérdense que la fuerza de fricción es proporcional a la fuerza normal, es una interacción de superficie. Entonces, eh, lo que me va a cambiar la fuerza de roce viene siendo el contacto entre las dos superficies y eso es lo que uno va a llamar coeficiente de fricción, dependiendo pues de las irregularidades que tenga la superficie. Entonces en este esquemita ya hacemos eh, lo que aquí puse esta flecha para indicar que esta era la longitud del plano inclinado que es L, que ahora veo que no coloqué la L. Bueno, hacemos el diagrama de cuerpo libre, por decirlo de esa forma. Este es el vector peso que se dibuja perpendicular a la superficie de la Tierra, que viene siendo esta línea. ¿Okay? Si este es un sistema de coordenadas, este sería el eje Y y este sería el eje X.
Este sería la interacción entre la superficie del plano con el bloque, que se llama fuerza normal, ¿no? Y este vector que está en azul se descompone en sus dos componentes, una componente en el eje Y y otra componente en el eje X. Este ángulo de acá es igual a este ángulo por la sencilla razón de que esta línea es perpendicular a esta y esta otra línea que forma el ángulo es perpendicular a esta. O sea, estos ángulos son iguales porque son mutuamente perpendiculares las aberturas respectivas. Un poquito de geometría elemental. Entonces, esta componente es la que cateto adyacente, que corresponde al coseno, ¿okay? Que es la que va a equilibrar la fuerza normal, porque ya la masita no tiene movimiento en el eje vertical. ¿Okay? Bueno, repasando un poquito la dinámica que vieron el lapso pasado. Y esta componente, que es la responsable de que el bloque deslice, simplemente. La responsable de que el bloque deslice a través del plano es la componente del peso horizontalmente, que va a aparecer como hay una fuerza de fricción, ¿okay? Que la fuerza de fricción se va a dibujar opuesta al movimiento del bloque. En este caso, aquí tengo la fuerza de fricción, entonces aparecen dos fuerzas de que a lo largo del eje X y dos fuerzas a lo largo del eje Y. Bueno, entonces vamos antes de mencionar el tema de trabajo, necesitamos necesariamente que conocer la fuerza normal para poder definir lo que llamamos fuerza de fricción. Entonces, según la segunda ley de Newton, como hemos comentado ahorita, vamos a poner un poquito más grande esto. Es el coeficiente de roce por la fuerza normal. Entonces usamos la sumatoria en el eje Y. Aquí lo tenemos, sumatoria de F de Y igual a 0. Aquí igualamos a 0 por lo que hemos comentado ahorita. Hay una compensación de estas dos fuerzas. La componente del peso y la fuerza normal. Son iguales en magnitud, pero sentidos contrarios. ¿Okay? Entonces la normal menos mg coseno es igual a 0. De aquí uno deduce que la normal es mg coseno de θ. El ángulo alfa, perdón. Y la fuerza de roce, por definición, o no tanto la definición, sino experimentalmente, se conoce que esa fuerza es proporcional a la fuerza normal y ese coeficiente de proporcionalidad es lo que uno llama coeficiente de roce. Hay un coeficiente de roce estático y hay un coeficiente de roce dinámico. ¿Okay? Entonces, la fuerza normal la vamos a sustituir acá y finalmente me queda que la fuerza de roce es mg por el coseno del ángulo. O sea, la fuerza de roce va a depender de la inclinación del plano inclinado en última instancia. ¿Okay? Porque las otras variables son constantes, me explico. G es la aceleración de gravedad, es constante. La masa del bloquecito es constante. Y el coeficiente de roce, es lo que vamos a calcular, es constante. Bueno, vamos entonces a calcular el trabajo en cada uno de los. ¿Quiénes son? Vamos al diagramita, en el plano inclinado. Vamos al diagramita. ¿Cuáles son las fuerzas que realizan trabajo? ¿Okay? Es la primera pregunta que uno se hace. Entonces, ¿cuántas fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza normal que está en rojo, la fuerza de fricción que está en verde y la fuerza en azul que es el peso. Tenemos tres fuerzas. ¿Okay? De esas tres fuerzas, ¿okay? Hay una fuerza que no realiza trabajo. ¿Sí? ¿Qué sería la fuerza normal? La fuerza normal, no lo coloqué aquí, pero lo estamos
comentando ahorita. O sea, lo he podido haber calculado también. La fuerza normal sería la normal, ¿no?, por la distancia que es L, pero el ángulo que forma el vector distancia con la fuerza normal es 90 grados. ¿Eh? Y ya sabemos que el producto escalar es igual a cero si y solo si A es perpendicular a B, que se traduce cuando el coseno del alfa es el ángulo corresponde a 90 grados, el coseno de 90 grados vale cero. ¿Okay? Entonces aquí estamos justificando lo que estoy comentando ahora. No lo escribí acá, pero lo debemos tener presente. ¿Y quién es otra fuerza que realiza trabajo? La componente del peso horizontal, porque la componente del peso, que equivale a la normal, no realiza trabajo. ¿Okay? Y la fuerza de roce, por supuesto. Entonces vamos a ver aquí. Este sería la componente horizontal, que sería la P, ¿okay?, que sería mg seno del ángulo respectivo por la longitud, evaluando el producto escalar por el coseno del ángulo que forman esos dos vectores, que en este caso es cero, porque la fuerza, la componente se me hizo el dibujito, aquí está. Esta componente es paralela al desplazamiento L, al desplazamiento del bloque. Entonces el ángulo es 0 grados. Y finalmente me va a quedar mg seno del ángulo por L. Este sería el trabajo que realiza la componente horizontal del peso, ¿ah?, del bloque. La otra fuerza que realiza el trabajo que ya comentamos es la fuerza de roce. Y la fuerza de roce, como es opuesta al movimiento, el ángulo es 180 grados, coseno de 180 grados menos 1, me quedaría menos fuerza de roce, como ya conocemos, mg por coseno del alfa, que es la normal, por la longitud L. Finalmente, el trabajo total de las dos fuerzas que están suministrando esa energía sería mg coseno, que sería el trabajo de la fuerza menos mg. Aquí no corregí, la corregí fue abajo. Sí, aquí hay un error, ¿oyeron? Aquí tenía que haber puesto el seno. Aquí saqué factor común L, ¿ves? Que así como está, ¿ves? No, una componente es seno, esta es que es el seno y la otra es el coseno. O sea, esta era la componente del roce. Bueno, después lo edito otra vez y lo corrijo. Pero creo que lo dice en el más abajito. Entonces, utilizamos el teorema de trabajo. Si yo puedo resolver ese problema desde el punto de vista mecánico, perdón, desde el punto de vista dinámico usando la sonda de Newton, pero sería más engorroso. Pero fíjense que tendría que utilizar las ecuaciones de cinemática, como es la velocidad cuando deja el bloque, el plano, perdón, el plano, después calcular la velocidad cuando él se mueve a través de la superficie horizontal. Todo eso se puede simplificar con el teorema de trabajo, porque el teorema de trabajo simplemente me va a decir que el trabajo es equivalente a cómo está variando la energía cinética. No me importa más nada. ¿Okay? El trabajo simplemente es la variación de energía cinética. Entonces tomo puntos. En el plano inclinado, yo tengo que la velocidad en la parte superior, acá la masita está en reposo porque parte del reposo y por lo tanto esta velocidad es igual a cero. Entonces el trabajo es igual a un medio de mv cuadrado.
el trabajo, aquí volvemos otra vez a que no lo corregí. Fíjense que lo corregí aquí en esta sí puse seno y coseno. Aquí hago la aclaratoria si están despiertos todavía, porque aquí va un seno. Ojo. Entonces me queda aquí el trabajo, que es la expresión que tengo yo acá, ¿ves? El trabajo, repito, con la corrección de que esto es un seno, es igual a un medio de la velocidad al cuadrado en B. Bien, esto es lo que me dice el teorema de trabajo y esto me va a permitir a mí calcular, tener la velocidad al cuadrado. Bien, multiplico ambos miembros de la ecuación por 2, ¿okay? Y divido, ¿okay?, entre m. ¿Bien? Entonces vemos que la velocidad es independiente de la masa. Es una conclusión interesante. La velocidad no depende de la masa. Yo divido ambos miembros entre m y me queda esta expresión. Aquí sí lo corregí. ¿Ves? No sé que yo lo corregí, pero me faltó las anteriores. Aquí coloqué seno de alfa menos mu coseno de alfa. A esta expresión de la velocidad al cuadrado la voy a llamar 1. Y ahora vamos a analizar el tramo horizontal. El tramo horizontal, el bloque desliza horizontalmente hasta que se detiene. Aquí coloqué B sub A igual a 0. ¿Okay? Este sería la fuerza de roce, este es la componente del peso, este es la fuerza normal. Bueno, el movimiento horizontal que ya por ustedes es más que conocido. El trabajo que realiza la fuerza de roce, porque las otras dos fuerzas no realizan trabajo por ser perpendiculares a la superficie de horizontal. La normal forma 90 grados con el desplazamiento y el peso forma 90 grados con el desplazamiento, por eso que no están colocados acá. Y la que realiza trabajo sería la fuerza de roce, que es una fuerza que ese trabajo se manifiesta eh, en forma de calor, físicamente hablando, en esa lo que llamamos la conservación de la energía y mantener ese equilibrio, porque esa pérdida de velocidad se traduce en, y eso proviene justamente de este signo menos, que algunas veces la gente saca las cuentas y no entiende por qué este menos. Ya vamos a ver por qué el menos, porque la fuerza de roce es opuesta al desplazamiento del ángulo de 180 grados. Fíjense cuando las cosas se hacen paso a paso y todo justificado. Entonces aquí aparece menos. Si yo no coloco esto y yo le digo que el trabajo es menos, entonces la gente queda con la duda y dice menos, ¿dónde sacó el profesor el menos? ¿Y dónde estará el menos? Bueno, ya sabemos que este menos proviene de este ángulo, del coseno de este ángulo. Ese sería el trabajo. El trabajo negativo. El trabajo negativo matemáticamente se traduce físicamente en pérdida. ¿Okay? Y la pérdida es producto de la fricción que se traduce energéticamente en calor. ¿Okay? Se traduce energéticamente en calor. Y nosotros ya sabemos eso. Estamos cansados de observar ese detalle experimental. Bueno, entonces utilizamos para la superficie horizontal, el teorema de trabajo. Entonces, el trabajo, aquí lo tenemos, el trabajo es igual a la variación de la energía cinética. Como la energía cinética en A es nula porque se para el bloque, ya se detuvo por la acción de la fuerza de roce, entonces me va a quedar menos mu mgx y menos mb cuadrado. ¿Sí? Entonces tengo menos en ambos miembros, multiplico por menos 1 ambos miembros de la ecuación y me queda esta ecuación, que la voy a llamar la ecuación 2. Entonces, voy a sustituir la ecuación 1 en la ecuación 2. ¿Quién es la ecuación 1? Esta es la ecuación 1. ¿Ve? Está correcta, esta sí está correcta. La ecuación 1 la sustituyo en la ecuación 2. ¿Sí? Aquí tengo la ecuación 1 igual a la ecuación 2.
Bueno, aplico la propiedad distributiva, saco ni un factor común porque está en dos términos. Entonces aquí sería, divido ambos miembros entre dos, ¿ok? Divido ambos miembros entre la aceleración de gravedad, ¿eh? Entonces simplifico los dos, simplifico la G, me queda L seno de alfa, que mu por X, porque ya he simplificado el 2 con la G, y este menos mu coseno lo paso al otro miembro con más. Saco mu factor común de X más coseno de alfa igual a L seno de alfa, y finalmente concluyo que el coeficiente de fricción entre eh, las superficies de plano inclinado y la superficie horizontal, porque por hipótesis hemos dicho que es el mismo coeficiente porque es la misma superficie, depende del ángulo de inclinación, depende de la longitud del plano inclinado y la distancia X recorrida. Este sería el valor de, si logro tener los datos de L, eso lo pueden hacer ustedes para eh, una longitud determinada. Supongamos que el plano es de 1.5 metros y recorre X en 2 metros, ¿ah? Supongamos, y se coloca un ángulo de, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Compartir. ¿Me están escuchando? No sé qué, Sí, profesor. pues sí, pero dejé de compartirlo. Ya vamos a ir para allá. ¿En dónde estoy? Aquí. Ok. Bueno, bueno, los cálculos, eso, el desarrollo es lo de menos. Estos problemas en física comúnmente en dinámica y en todas estas áreas, hay que hacer el desarrollo de las expresiones y finalmente uno calcula. Porque si uno se pone ese cálculo de un inicio, esto es medio engorroso, ¿no? Bueno, a lo mejor no están acostumbrados porque no sé cuál era el nivel que tenían en el primer corte, pero bueno, poco a poco vamos a ir acostumbrándonos a ir trabajando, ¿no? Eh, Voy a dejar de compartir, si no, bueno, si no hacemos, quedan 10 minutos, pues, quiero terminar antes porque él corta, porque este lo estoy haciendo por Zoom, porque tengo problemas con el Teams, no se cargan las cosas, no sé si es mi internet o algo pasa con Teams. Esa es una plataforma que requiere de una buena velocidad para que trabaje bien. Porque, estuve en Caracas y trabajé de lo mejor, pero ahora que estoy aquí en la isla es horrible. Bueno, Con esos cortes de luz. sí, sí, y el internet, o sea, donde yo estaba tenía una conexión privada. En cambio aquí tengo el AVA de CanTV, entonces bueno, uno nota la diferencia. Bueno, pero bueno, poco a poco vamos. Por eso es que hice la invitación en Zoom, pero la desventaja de Zoom es que tengo 40 minutos, ¿eh? Entonces ya vamos a terminar. Bueno, yo creo que no me da tiempo a hacer voy a dejar de compartir. Creo que falta uno, ¿no? Ustedes son tres. Javier, Creo que es el que que, tengo por aquí, Jonathan, creo que es Rondón que falta. Y hay otro muchacho más. ¿Sí? Ustedes son de Salle Internacional, tengo entendido, ¿cierto? Sí. Jonathan es el marino mercante y bueno, de todas maneras, como estamos así como, no digamos que estamos atrasados, pero que no habíamos dado las clases, las reuniones más frecuentes por la semana, estos días ha sido un problema con la energía aquí en Nueva Esparta. Entonces, bueno, vamos a reunirnos posiblemente en el transcurso de esta semana. Tengo que cuadrar con los otros cursos, pero el horario de ustedes a las 9, porque eso fue lo que llegamos al acuerdo, ¿no?
a partir de las 9 de la noche. Entonces nos podemos ver a lo mejor el miércoles o el jueves para seguir haciendo problemas. ¿Ok? Y para entonces colocar una primera actividad del 10%. ¿Ok? Si tienen Ok, alguna, perfecto. no tienen ninguna duda, Oh, excelente, clarito. está todo claro. Amigo Jonathan, de todas maneras, bueno, este se va a grabar, ya lo vamos a poner a finalizar y pausar. Bueno, entonces le agradezco notablemente su presencia aquí en la sala, a Jonathan, al amigo Javier. Vayan revisando. Acuérdense que tenemos un libro de texto. ¿Sí? Tenemos un libro de texto y tenemos, es el que vamos a usar. Sin embargo, yo les coloqué unos archivos en el grupo de Telegram adicionales para que tengan problemas adicionales y esas cosas. Bueno, Ya. que tengan toda una feliz noche, que descansen y nos vemos entonces en este mismo canal, en esta misma frecuencia, Al- qué sé yo, en estos días, miércoles o jueves. Yo les aviso por el grupo de Telegram. Ya, ¿Oyeron? profesor. Bueno, Feliz saludos, noche. Esté saludos. bien. Igualmente, Dale, Saludos. profesor. vamos a